Sí. Bueno, buonasera a tutti. A mí me Eh, encantó, como te decía Sandra, se lo quiero decir a la oyentada, la oración, el Padre Chueco es divino. Yo con esto cura me volvería creyente. Bueno, yo ya me un volví. revolucionario es un creyente, así que está todo bien. Ya me volví. Te decía que yo creo en los curas. No sé si creo en Dios, pero en estos curas creo. En esto cura seguros. Bueno, Bueno, vamos con la imaginación 2. va bene. Va Eh, bene. hace 2 semanas, porque la semana pasada estuvimos con el conservatorio con el querido Carlos, Sí, empezamos a hablar de la imaginación, habíamos citado a Lenin, al quehacer, a otro filósofo nihilista que se llama Pisarev, y hoy seguimos un poco con Aristóteles. ajá. Y también con Gramsci, porque este viejo filósofo griego a la imaginación le decía fantasía, bueno, es en griego, ¿no? Sí. Y con esta palabra Aristóteles nombraba una facultad, o sea, la facultad de crear imágenes, imágenes mentales, ¿no? Cuando usa la palabra fantasía refiere a imágenes mentales. Y según Aristóteles, las imágenes mentales que forman parte de la imaginación se podían crear a partir de sensaciones actuales, o sea, sensaciones presentes, o apelando a ciertos recuerdos que él considera como imágenes pasadas, o esas imágenes se podían también formar imaginando, creando conceptos generales. Perdón. Sí. Y además, la imaginación para Aristóteles era una forma del movimiento. Esto a mí me interesa mucho. Aristóteles usa la palabra kinesis, que además tiene que ver con cine, y ahora vamos a hablar un poco del cine. Ujú. Y ese movimiento, esta kinesis inherente a la imaginación, según Aristóteles, se activaba en todos los seres humanos dotados de sensación. Ahora, la imaginación, según Aristóteles, está vinculada a la percepción y por ende a la capacidad creativa. O sea que cuando hablamos de imaginación, hablamos de una imaginación, de una capacidad creativa, pero también de un movimiento creativo, o sea, un movimiento entendido como lo entendemos en la Argentina, un movimiento político. Ujú. Y luego, en un libro de Aristóteles que se llama el De Anima, o sea, sobre las almas, ahí dice que la imaginación implica un movimiento de la sensación en acto. Esa es una oracióncita de Aristóteles. Ahora, hablo de todo esto porque me gustaría sostener una idea, Sandra. A ver. La idea es más o menos esta, que la vamos a desarrollar no completamente hoy, sino que vamos a seguir también de acá una semana, a dos. Y la idea que me gustaría entramar es que en la Argentina necesitamos otro tipo de imaginación, o una imaginación, te diría, disidente, una imaginación alternativa a este presente que estamos viviendo. Ujú. Y estimular algún modo imaginativo, alternativo, esa es una tarea política. Es una tarea política y es un gran desafío, no para tal o cual persona, sino que es una gran tarea, un gran desafío para una fuerza política, emancipatoria, pensante, imaginante, movilizadora, que pueda tener la capacidad de ir a contrapelo del capitalismo, o te diría de ir a contrapelo del flujo libidinal del capitalismo que está entramado en esta experiencia libertariana. Ahora, si pensamos en el capitalismo, te diría eso, que eso que llamamos capitalismo, entre otras muchas cosas, es una máquina es una máquina creadora de imaginación. Ujú. De hecho, el capitalismo ha entendido que imaginar el futuro, predecir el futuro, o sea, decirlo antes de que acontezca el futuro, es un gran negocio. O sea, es un gran negocio que permite vender mercancías. Ujú. Y, y ahora voy a hablar un poco del cine, ¿no? Que el capitalismo es un experto en elaborar escenarios futuros, o sea, escenarios que todavía no existen. Ahora, ¿cómo lo hace? Históricamente, esos escenarios futuros los organizaba con la ciencia ficción, o sea, con una modalidad de la literatura. Más recientemente, esos escenarios futuros lo creaba con el cine y ahora los hace básicamente con plataformas como Netflix y también y sobre todo tal vez con las redes sociales. Bueno, todo esto, ciencia ficción, cine, Netflix y redes sociales son aparatos culturales, evidentemente. Ahora, a través de esos aparatos culturales, el capitalismo organiza
escenas proyectivas, o sea, escenas materiales, te diría, y lo hace para perpetuar la codicia y para perpetuar la insaciabilidad depredadora que lo alimenta, que es el capitalismo. Y los y las invito a que pensemos por un momento esto, ¿no? Si imaginamos la industria cinematográfica yankee, esa industria cinematográfica, y sobre todo la industria cinematográfica de tipo belicista, ¿no? Organizada alrededor de guerras. Bueno, esa industria en todo el mundo occidental y en América Latina también, ¿qué ha hecho? Ha creado una cultura, ha cultivado una cultura. Yo esa cultura la llamaría una cultura de aceptación de la guerra bajo la forma ficcional. Conan, Rambo, ¿no? Todas esas películas, qué sé yo, u otras, cultivan básicamente bajo la forma ficcional la aceptación de la guerra. Ahora, cuando la guerra se materializa, quiero decir, cuando la guerra se verifica en la vida de los seres humanos, esa guerra material ya había sido aceptada, había sido naturalizada ficcionalmente por esos aparatos culturales. Y en la larga serie de películas bélicas yankee, efectivamente se naturaliza la guerra, se naturalizan los exterminios y se naturalizan también todas las formas posibles de violencia. Entonces, esas películas, ¿qué hicieron? Prepararon el terreno para la aceptación material de la guerra, el exterminio o todas las formas posibles de la violencia antes de que la guerra, el exterminio o la violencia acontezca en la vida real. Y entonces yo creo que de alguna manera, por eso no decimos nada hoy en día o decimos muy poco respecto de un genocidio o de un exterminio, que es el exterminio que acontece en la Franja de Gaza. Ahora, en la Argentina no decimos nada, porque yo me lo Bueno, paso viendo enormes manifestaciones en todo el mundo a favor de Palestina. En la Argentina ese tema está excluido de cualquier agenda. claro, pero efectivamente en otros lugares del mundo hay cosas, pero tampoco como sería esperable, porque estamos frente a una situación de hondo dramatismo, ni siquiera político, de hondo dramatismo humano, vital. Y me parece que efectivamente esas cosas módicas que hacemos o ese no hacer nada depende efectivamente de esas naturalizaciones que nos han inducido a aceptar. Sí, Ahora, y yo te diría sí, también, Rocco, que es la incapacidad de entender que es una misma trama la que estamos viviendo nosotros y los palestinos. por supuesto, claro. Si hilamos muy fino, todo lo Sí. que les pasa a los palestinos nos concierne porque está inscripto en un futuro para nosotros. Sí, indudablemente lo que está aconteciendo lamentablemente en Cisjordania, en Palestina, son experiencias de hondo dramatismo, hay un exterminio, un genocidio en acto, y en la Argentina que vivimos también hay un genocidio social. Ujú, Así que no son realidades geográficas distantes, pero realidades políticas paradójicamente muy próximas. ujú. Y acá quiero saltar un poco a la cuestión del fascismo. Y acá me quiero religar un poco, porque estoy leyendo a Gramsci, que tiene un gran libro sobre el fascismo, que se llama así, Sul fascismo. Y que dice Gramsci ahí, que según él, el fascismo, esa palabra, nombra un mal endémico de la sociedad de masas. Esa es la enseñanza gramsciana. Y según Gramsci, esa palabra nombra una especie de virus. ¿Y qué dice el viejo Gramsci? Que ese virus está arraigado en la historia moderna de Occidente. Y Ujú. América Latina, en parte, subrayo en parte, forma parte de la historia moderna de Occidente. Ahora, ¿qué agrega Gramsci? Que el origen del fascismo determina la esencia de este poder. ¿Y cuál es la esencia de este poder? El supremacismo, que es también una condición necesaria de otro poder, que es el colonialismo. Ahora, hoy, en el siglo XXI, el fascismo prospera en todas las sociedades, no solo en la sociedad argentina, en todas esas sociedades que de alguna manera están debilitadas por el capitalismo en su etapa delirante. Y Sí, hoy, que se escuche bien esto, Sandra, el fascismo aspira incluso a la hegemonía cultural. Por eso sí, los lajes de la vida hablan de la batalla cultural, porque efectivamente aspiran a eso que decimos hegemonía cultural. exacto. Ahora,
Cuando decimos fascismo, esa palabra que nombra, desde mi punto de vista nombra la etapa delirante del capitalismo, la condición insaciable del capitalismo, el carácter violento del capitalismo, el carácter... Sí, el capitalismo con el inconsciente roto. Exactamente. Y también la palabra fascismo nombra un deseo del capitalismo, el deseo de romper todas las fronteras humanas, de perturbar vidas, de desquiciar modos civilizatorios. O sea, estamos frente a un capitalismo delirante y esa condición de delirio la expresa la palabra, la categoría fascismo, que es un poder de conquista total. Cuando digo esto, que la palabra fascismo refiere a un poder de conquista total, le pienso en esto que voy a decir, que es un poder que afecta a todas las entidades vivientes, o sea, al ser humano, al ser animal y también al ser natural. Entonces, el fascismo del cual estamos hablando, con su plan económico, está animado por una lógica sacrificial. Y esa lógica sacrificial habilita efectivamente dejar morir a poblaciones enteras, humanas, animales, naturales, porque ¿a qué nos expone ese poder? A una explotación sin límites, a práctica de expulsión, de extinción y a escala planetaria, y ahí entra también la cuestión de Gaza, nos expone a sistema de guerra, a sistema de inseguridad, a sistema de exterminio o de genocidio. Quiero terminar con esto. Si todo esto que digo rápidamente se acepta, me parece que surge una necesidad, que es una necesidad inevitable, o sea, la necesidad de fraguar imágenes alternativas del mundo. Y miren, eso lo decía vos también en el editorial, Sandra, esta idea, la necesidad de fraguar imágenes alternativas del mundo, se puede inferir un poco de las elecciones de ayer. ¿El resultado cuál es? La imposición de minorías. Mira, solo 16 porteños y porteñas de cada 100 votaron a Adorni. Esa escena implica otra, la existencia de una gran mayoría que no fue a votar, o sea, 47 porteños y porteñas sobre 100 emitieron un voto por la negativa, o sea, no fueron a votar. A mí, digamos, esa escena me habla de alguna manera de la necesidad de fraguar imágenes alternativas del mundo. Esa tarea corre por cuenta del campo de la emancipación, del campo nacional y popular, pero de todo esto vamos a hablar en 2 semanas. Muchas gracias, abrazos y besotes. Besotes, Rocco, besotes. Buonasera. Buonasera, ci vediamo dopo. Tanda y volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate,